lo veo ahí, se está arreglando la polerita. Daniel Arrieta y el adiós de Maximiliano Falcón. Excelente entrevista ayer, en exclusiva Daniel Arrieta a Maxi Falcón, el gran protagonista además de el mercado de pases en cuanto a Colo-Colo se refiere. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo, un abrazo para todos. Costó la entrevista con Maximiliano Falcón, fue trabajada por varios días, pero finalmente ya cuando se oficializó que Blanco y Negro aprobaba esta oferta del Inter de Miami, pudimos conversar y tener obviamente la versión de Maximiliano Falcón. Esto ya por la mañana de este martes estaba encaminado. Yo ayer les conté y lo dijimos acá mismo en TNT Sport, en Pelota Parada, que la información que había es que la última oferta del Inter de Miami era sobre los 2 millones de dólares, lo que finalmente era todo para Colo-Colo y que al menos la información era que Maximiliano Falcón dejaba el cacique. Después de la reunión de directorio, esto se confirmó. Blanco y Negro, de manera unánime, aprobó la oferta por Maximiliano Falcón. El futbolista ya no es más jugador de Colo-Colo. Son 2.5 millones de dólares que entran a las arcas del cacique y además Colo-Colo se queda con el 15% del pase de Maximiliano Falcón ante una futura venta. Pero obviamente que me parece es un negocio importante el que hace Colo-Colo. Entran 2.5 millones de dólares. ¿Dani? Entiendo que hay un pago ahora, el otro pago es finalizado o finalizando este 2025. ¿Cómo es posible que si Colo-Colo tiene el 50% del pase, se quede con la totalidad, digamos, con los 2.5 millones de dólares por la transacción de Maximiliano Falcón y además se quede con un 15% del pase? O sea, que Rentista de darse de un 15, ¿no? Acá me parece que hay de todas maneras un empuje por el lado de Maximiliano Falcón y ya fue prácticamente la última oferta para poder salir y obviamente Colo-Colo no lo quería dejar partir por 0 pesos y Colo-Colo obviamente creo que la negociación también aprovechó la insistencia del jugador y el deseo que ya había desde el lado de Maximiliano Falcón por cerrar rápido esta negociación. Entonces yo creo que por eso aceptaron que Colo-Colo se quedara con ese 15% ante una futura venta. Y además Rentistas, recordemos que no recibe en esta transacción. Muchos pensaron que estos 2.5 millones de dólares finalmente se dividían, pero no es así. Yo ayer también les contaba acá en Pelota Parada que Gerardo Arias, que es justamente el representante de Maximiliano Falcón, es parte de la propiedad de Rentistas del equipo uruguayo y además tiene el porcentaje del pase de Maximiliano Falcón. Entonces, en este caso, ya por cómo estaba esta situación, Rentistas deja de lado este negocio, no recibe, pero a mí me dijeron que desde el día 1 Rentistas no entraba en la negociación, sino que era todo para Colo-Colo, al menos eso fue lo que marcó el propio Maximiliano Falcón. Pero en definitiva, los 2.5 entran para Colo-Colo y ante una futura venta, el cacique recibe el 15% de esa transacción. Hablamos en exclusiva con Maximiliano Falcón, contó su verdad, vamos a presentar extractos de esta entrevista. Acaba la primera, donde explica esta situación y cómo obviamente él vivió todo este momento complejo, tenso, de rebeldía que tuvo en contra de Colo-Colo. Esto dice Maximiliano Falcón. En lo personal, obviamente, es un sueño lo que estoy viviendo hoy en día. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, obviamente, porque, bueno, la decisión que tomo al no presentarme en la pretemporada, yo sé que fue equivocada y por ahí la gente era lo que quería escuchar, pedirle disculpas de mi parte y demás, pero en ese momento que no me presento, yo creo que fue la manera que yo pensé, personal, porque fue mi decisión, de que por ahí iba a meter algo más de presión, porque lamentablemente, más allá de que había un acuerdo quizá en un futuro ya de renovación con el club, uno nunca se espera lo que pasa en el fútbol porque es muy repentino, muy sorpresivo y nada, la oferta llega. Obviamente yo creo que seduciría a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada, es un crecimiento en lo personal pienso yo muy importante y que nada, lo tomé de esa manera, como te digo, la forma en que lo hice no fue lo mejor. Pero nada,
en ese momento que presentamos la oferta, que de un momento ya había sido muy buena, bueno, la directiva en ese momento me ha dicho que por 3 millones de dólares al 100 me dejaban ir, obviamente, que la mitad que tiene Colo-Colo, que es el 50%, es un palo y medio, entonces por 1,5 millones de dólares me iría sin problema. Eso fue cuando hablamos en aquel momento, que había conversaciones de renovación y todo. Y bueno, llegada la oferta... Eso ya... fue el año pasado. Sí, claro, fue el año pasado. Y al llegada la oferta ya superaba ese 1,5 millones y me encontré con el que no me iba a ir por esa plata, que yo era importante para el club y todo. Y bueno, ahí empezó todo el tema de la negociación y demás. Y nada, terminó en esto. Pero vamos armando este puzzle porque está bueno todo lo que cuentas. Entonces, para que la gente y el hincha, que es lo más importante, vaya entendiendo. A ti el año pasado te dijeron que por 1,5 millones de dólares Colo-Colo te dejaba partir. Sí. Eso te dijeron. Sí. Llega esta oferta del Inter de Miami y también para que la gente entienda, no era que se repartían los montos entre Colo-Colo y Rentistas. No. Para que la gente también sepa, tu representante es uno de los propietarios de Rentistas, sí, y él nunca quiso plata. Era siempre todo para Colo-Colo. Sí. Y la primera oferta fue de casi 1,8 millones, 1,8 millones de dólares. Entonces se cumplía más de este 1,5 claro, que Colo-Colo en un momento te dijo que te dejaba partir. Sí. La primera oferta entonces era de 1,8 todo para Colo-Colo. Sí. Ya, y Colo-Colo en un momento te dijo no, por esa plata ahora no, sino que estaban pidiendo cuánto. ¿Cuánto quería ganar Colo-Colo? A mí me hacen llegar la noticia, creo que eran 3,5 millones. Eso quería Colo-Colo, Sí, por solo eso. para ellos. Sí, por el 50%. Obviamente ahí empiezan las negociaciones, Claro. viste que en el fútbol pasa. No pensé que hubiese sido un número tan alto. Pero bueno, con la insistencia de mi lado y demás, ellos empezaron a bajar un poco el precio y de mi lado nos fuimos acercando un poco más, bueno, hasta que llegamos ahora a que creo que es un muy buen dinero para el club. Me parece que, a ver, esta entrevista es muy buena porque primero, lo dije hace ya mucho tiempo, era necesario escuchar la palabra del jugador, Sí. de Maximiliano Falcón. Él primero reconoce que hay un error en la forma, que él quiso ejercer la presión, que es una decisión propia, que no viene desde el representante. Ahí si lo asesoraron bien o mal, ya ese es otro cuento. Pero era importante escuchar la versión del jugador, que a él le habían prometido, según lo que él cuenta, que con 1,5 millones de dólares, si llegaba una oferta por eso, él se iba. Y después, a él le dicen que por 3,5, por el 50% del pase, se iba. Recibiendo 3,5. O sea que su pase en el fondo costará 7 millones de dólares. Ayer Gastón hizo un ejercicio muy bueno de cuántos jugadores a nivel mundial en esa posición se han vendido, digamos, como defensa central, se han vendido por una cifra tan alta. Y digamos que Maximiliano Falcón, con 2,5 millones de dólares, más encima Colo-Colo se queda con el 15% del pase, es un negocio redondo para Colo-Colo. Que haya querido además un 3,5, no sé si se puede vender a un jugador en esa Yo creo que posición, digamos, partiendo Tira de y la afloja. Era parte de la negociación Sí, de tirar el tejo más pasado, porque es Pero un bien negociazo. pasado. Finalmente el pase de Maximiliano Falcón a estas alturas está costando casi 8 millones de dólares. Claro. Es un negociazo, 35% del pase por 2,5. sí, por 2,5 millones de dólares es mucho para lo que se podía esperar incluso desde este lado del mundo. 7 millones de dólares costó un jugador en Brasil, de Flamengo a Cruzeiro, y 20 uno de Francia a Inglaterra. Eso ha sido en ese ejercicio que hicimos ayer, Claro. de los jugadores en esa posición, digamos, transferidos. Y Maximiliano Falcón es el tercero en el mundo. Entonces estábamos hablando de 2,2, bueno, subió todavía más esta puntería. Ahora, de la forma en que sale y todo, yo creo que ahí deja muchas lecciones, tanto para Sí. Colo-Colo como para el propio Maximiliano Falcón, y espero que también para el representante, que como Pedrito y el Lobo, costó que cuando llegara una oferta en serio se tomara el creyera. peso y la realidad de eso, porque en cada uno de los mercados que hubo, en la época que estuvo Maximiliano Falcón acá en Colo-Colo, llegó con algo que no era ni real ni sustancial y que se utilizó también para poder ir mejorando condiciones. Muchas veces lo hablaba a la prensa y generalmente, si no en el 100% de los casos, cuando sale un representante a hablarlo a la prensa, no es.
Bombín, O sea, lo está inflando. Usted sabe, ¿no? Primero, felicitarte nuevamente, Dani, por el acierto, ¿no? El golpe periodístico del verano, claramente. Sin duda alguna, escuchar a Maximiliano Él dijo Falcón. que iba a hacer un trabajo a lo primer plano. Y lo hiciste muy bien. Así que por eso felicitarte nuevamente, amigo. Y segundo, sí, verdad. era muy importante, como bien dice Nacla, escuchar al propio jugador, dar su impresión. Yo por lo menos lo entendí. No lo comparto, no lo puedo justificar su ausencia. Además, él mismo dice, me equivoqué. Pero lo entiendo y de verdad yo comparto la postura del jugador. Va a ser súper difícil para el hincha de Colo-Colo, y se entiende, comprender la situación de Maximiliano Falcón. Pero me parece que cuando uno tiene un objetivo en la vida, como es ir creciendo, desarrollándose, dar salto y cumplir sus sueños. Bueno, uno de los sueños de Maximiliano Falcón no estaba acá en la cuña, no sé si la escucharemos después, cuando habla del Facebook perdido, ¿no? Que estuvo 10 años sin Facebook, y cuando lo recupera ve que tenía una foto de perfil de Messi, que va a ser su nuevo compañero. Luis Suárez, lo que hablamos ayer, Neymar va a sonar en junio. Entonces, compartir con ese equipo, esto puede ser un tren que pasa solamente una vez en la vida. Lo quiso tomar, se quiso subir. La forma fue la mala, de faltar a la pretemporada para buscar un método de presión. Pero insisto, yo por lo menos en este caso entiendo al jugador. Pero ahora, yo creo el fondo es entendible. Sí. La forma es la mala. Y la forma es la que hemos criticado, digamos, desde el momento que se ausentó a la pretemporada. Ahora es tomar con precedente. Los jugadores después de Colo-Colo dirán, bueno, yo me quiero ir, ¿cómo presiono? No voy a entrenar. Bueno, no llego, digamos, remitámonos solamente a lo que está pasando hoy en día en Rusia, digamos, con un jugador que posiblemente llega a Colo-Colo como Víctor Felipe Méndez. Tampoco se está presentando a la pretemporada de su equipo y posiblemente, claro, con contrato vigente, posiblemente haciendo el mismo juego que está haciendo Maximiliano Falcón. Entonces, esta parece que será una ola de la que nadie se va a escapar, digamos. Esto Hay ya que ser valiente para hacer eso con los rusos. Sí, no. Pero esto ya estaba pasando en Argentina normalmente, ya estaba pasando en Uruguay, ahora pasa en Chile, está pasando en Rusia. La verdad, yo creo que acá las dos partes tienen que sacar aprendizaje. Yo siento que la situación, a ver, si bien económicamente termina beneficiando a Colo-Colo, Colo-Colo tiene que sacar en limpio varias cosas, porque no solamente en este caso termina sucediendo que la contraparte acusa una negociación de palabra que nunca se lleva a lo escrito. Ya con Brian Cortés ocurrió lo mismo, con Suazo en su minuto ocurrió lo mismo. Entonces viene siendo algo que ya marca tendencia en la dirigencia de Colo-Colo, que resulta que llegan a acuerdos a puertas cerradas. Igual son conversaciones bastante incomprobables de nuestro lado, porque ninguno de los dos hizo efectiva esta comunicación de sí, por $1,5 millones Colo-Colo me va a dejar salir, o Colo-Colo por su parte aclarar eso. Es la palabra del jugador en este caso, que es válido escucharla. Pero ese por el lado de Colo-Colo, y por el lado del jugador claramente, él se notó muy arrepentido, y yo creo que vamos a seguir escuchando declaraciones de tu muy buena entrevista ayer, Dani, porque efectivamente quedó en muy mal pie a propósito de esta presión que ejerció para lograr su cometido, en este caso salir de Colo-Colo y tomar esta oferta del Inter Miami. Siento que las dos partes también cojearon en determinadas circunstancias, terminaron estrechándose la mano de buena manera, pero creo que siempre se puede sacar algo en limpio de cara al futuro, y sobre todo en un periodo de negociaciones. Sí, totalmente. Porque acá también... A ver, seamos honestos, porque en los medios, me parece, incluyéndonos nosotros, se generó una animadversión contra el mismo jugador, ¿no? Me parece por la forma. No, de antes. Por su forma de jugar, de ser, se generó una imagen que para algunos colegas no era la mejor y era bastante criticada. Es más, en varios medios se utilizó el argumento de no es Beckenbauer como para poder hacer eso. Me parece que si lo hiciera Beckenbauer, si lo hiciera Messi, si lo hiciera Cristiano Ronaldo, el que sea, me parece que sería un error. Sería impresentable. Da lo mismo el jugador que sea, da lo mismo el profesional que sea. No cumplir con el contrato que tú firmas, a mí ese me parece que es un error gigantesco, sea del que sea. Sí. Ahora, Dani, ¿algo querías decir? No. Maximiliano Falcón fue ayer a la concentración de Colo-Colo a despedirse de sus, ex compañero a esta altura, y él decía en la entrevista que iba a pedir disculpas también, cara a cara, porque él entiende que la forma no fue la correcta. Él asume que hubo un error. Totalmente, y él lo sabe. Creo que desde que comienza la entrevista, Maximiliano Falcón asume su error.
Veamos de inmediato estas imágenes, porque esto pasó ayer acá en Montevideo y acá estoy viendo que nuestro director, que está muy rápido, como no habitualmente, pero hoy está rápido, tira estas imágenes. Como nunca. Ahí está lo que pasó en el hotel de concentración la noche de este martes, donde Maximiliano Falcón llega a la cena del plantel, porque él quería hablar directamente con sus compañeros, quería despedirse y cara a cara quería explicar esta situación, cómo se da su salida y finalmente que al menos sus pares entiendan por qué él toma esta decisión. Lo que yo puedo averiguar de esta cena es que Maximiliano Falcón, delante de todo el grupo, delante de todo el staff de Colo-Colo, que a esa hora cenaba, pasada las 21 horas, habló, explicó su situación. De parte del plantel me dijeron que habló Esteban Pavés, el capitán de Colo-Colo, ahí le dijo unas palabras a Maximiliano Falcón y después de 1 hora y media, 1 hora, se retiró el delantero uruguayo, el defensa uruguayo, desde este lugar y finalmente ya termina esta relación, al menos contractual, al menos personal, entre Maximiliano Falcón, el plantel, la dirigencia y también el propio cuerpo técnico. Pero así se dio esta situación. Maximiliano Falcón tenía ganas de venir a hablar con sus compañeros, al menos creo que eso sí se puede destacar, que dio la cara, porque quizás en otra situación él se podría haber ido, se podría haber sellado esta negociación y listo, ya está pactado, ya está confirmado el pase y no viene. Él quiso estar acá con sus compañeros y explicar la situación. Después, claro, unos lo podrán entender, otros no lo entenderán, otros lo comparten, otros quizás podrían haber hecho lo mismo. Hay diferentes interpretaciones, pero al menos estuvo acá. Y quien también conversó con Maximiliano Falcón fue Jorge Almirón, porque llega Falcón y Jorge Almirón está a un costado del lobby, en unas mesas que hay, conversando con Aníbal Mosa, y ahí llega Maximiliano Falcón y se sienta en conjunto a Mosa y Almirón, conversa algunos minutos y después obviamente va a un salón donde era la cena de Colo-Colo. Pero también Falcón habló sobre esta conversación previa que tuvo con el técnico de Colo-Colo. Yo ayer les comentaba y durante estos días que Falcón había hablado en una conversación larga y sincera con Jorge Almirón en medio de toda esta situación. Obviamente Almirón esto lo guardó en reserva, también Falcón, pero ahora ya que se cerró esto, el propio futbolista entrega detalles de esa conversación que tuvo con Jorge Almirón en medio de todo este conflicto que en ese entonces ya estaba desatado. Seguimos revisando la entrevista con Maximiliano Falcón. Y nada, a mí lo que me da mucha pena, obviamente, es el tema de la gente. Porque a mí me hubiese gustado irme de otra manera, ¿viste? O sea... ¿Te duele? Sí, me duele. Porque yo no quería que pase eso. Porque yo me considero un hincha más del club. Entonces, nada. Quiero que la gente lo entienda de ese lado, que me entienda que es un sueño para mí y nada, la decisión que tomé fue incorrecta, pero nada, no me queda más nada que pedirle disculpas a la gente. Esto no es un tema económico, Maxi. Tú no te quedabas en Colo-Colo porque se habló mucho que en un momento era porque esta oferta era para insistir en tu renovación, era porque querías un sueldo más alto. En ningún momento se habló de número de... O sea, como una jugarreta, digamos, de pedir aumento, nunca. Cuando me llegó tu oferta a mí me impacta, obviamente yo me entero y es como que... Yo creo que cualquier jugador le seduciría algo así y yo cuando dije que en Colo-Colo había encontrado mi lugar, es verdad. ¿Por qué, Maxi, tomaste la decisión de no presentarte? Algo tú explicabas y que te arrepientes, pero ¿en qué momento dices ya, yo no me presento a la pretemporada? Yo cuando viajé para allá y me enteré más o menos de la plata que pedían, ahí fue que tomé la decisión. Fue antes de ir, yo no sé si fue el 30 de diciembre. Me puse a pensar un día sentado ahí en el fondo y dije, de alguna manera tengo que meter presión o como le quieran llamar porque, claro, no como que no me... ¿Sentías que no te iban a dejar salir? Claro, no me quería perder esa oportunidad. Y ojo, y entiendo porque... Yo pensándolo quizá como dirigente o presidente también, si vos tenés un jugador importante dentro del plantel, que contás con él para lo que viene, justo se viene el centenario del club, que te peguen este bombazo, también es difícil porque salir al mercado a buscar otro jugador y demás,
más allá del nivel de cada jugador, si encuentra uno mejor que yo, no mejor, eso ya va en opiniones, en gusto del técnico y del club. Eso ya es diferente, pero es difícil hacer los procesos en el fútbol. Imagínate que a nosotros nos costó un mes llegar más o menos a un acuerdo y bueno, más allá de que se llegó y por suerte el club se queda con una muy buena plata para poder negociar, como te digo, para el año que viene, que se le viene, digamos. Son difíciles las negociaciones, son difíciles. Tú hablaste, Maxi, entiendo, largo rato con Jorge Almirón. Sí. ¿Qué te dijo Jorge Almirón y cómo fue la sinceridad de esa conversación? ¿Tú qué le dijiste a él? No, obviamente me llama y le explico todo el tema que estaba pasando. Y obviamente él me dijo que yo era un jugador importante para él, que ya confiaba en mí a ojos cerrados y que nada, que para él era algo como que no se lo esperaba, digamos, que iba a contar conmigo. Y él me preguntó si la decisión estaba tomada por mi lado y yo le dije que sí, que mi cabeza ya se había ilusionado, de que era una oportunidad para mí, jugar con esa gente allá también en Miami. Yo creo que a cualquiera, como te digo, le hubiese seducido la idea o las ganas de ir. Dani, tú que estuviste ahí, ¿lo notaste? O sea, ¿pudiste conversar antes con él de la entrevista? ¿Estaba penado, estaba triste por la circunstancia esto que generó todo el... Yo creo que más que los medios es por el hincha de Colo-Colo. Sí, lo noté golpeado, porque obviamente él no quería terminar así. Lo noté incluso algo cabizbajo, sobre todo por el hincha. A mí me parece que eso es lo que más le duele a Maximiliano Falcón, que algunos hinchas lo critiquen, que se trice esta relación que era tan cercana, porque él para muchos era un ídolo. Entonces me dio la sensación que eso lo tenía congojado, lo tenía triste. Y a ver, como detalles, no sé si lo puedo contar, pero bueno, no es algo tan grave. Pero me dijo que había estado en la clínica por un cuadro de estrés. De hecho, me dijo que le habían salido una especie de ronchas en el cuerpo y que de hecho no se podía sentar de lado porque estaba algo con dolor. Y me dijo que Año Nuevo, porque esto ya se define entre Navidad y Año Nuevo, que comienzan estas primeras ofertas, me dijo que lo pasó muy mal. Yo al menos lo vi como un jugador, o más que jugador, esto va más allá del jugador, es una persona aproblemada. Eso es lo que me queda a mí, al menos la sensación. Bueno, es parte de... Es muy, muy difícil porque es algo que repercute demasiado a través del fanatismo, de las pasiones. No era cualquier jugador, digamos. No, pues era un jugador que se había ganado a la gente. Entonces, debe ser muy difícil. Yo insisto, yo entiendo la postura de Maximiliano Falcón. Se equivocó y además lo felicito porque ¿cuántos jugadores podrían haber hecho esto mismo y se van? Y no hablan. No dicen nada. Claro. A Lucero todavía no lo escuchamos. Y probablemente, no sé si en algún momento lo vamos a escuchar, al menos acá en una entrevista en un medio chileno. Por eso, y Maxi Falcón el mismo día habló. Y ojo, yo lo encuentro muy valiente. Y fue al hotel, y fue a la cara. No, sí. A ver, por todo ese lado, yo felicito a Falcón y entiendo que él se quiera ir a jugar con Messi. Porque, insisto, no es que sea el Inter de Miami, es Messi que te está llamando, o sea, el equipo de Messi el que te está llamando, Beckham, o sea, es otra cosa, digamos. Y entiendo eso, y lo felicito porque dio la cara, porque da una entrevista, porque cuenta su versión. Yo insistí desde hace mucho rato que era muy importante que Maximiliano Falcón diera su versión. Y por eso también creo que parte de la hinchada va a quedar dolida, sin duda alguna, con la situación, por la forma. Yo creo que si él se hubiese presentado a hacer la pretemporada y se iba, hubiese sido distinto. Porque además es un muy buen negocio para Colo-Colo, insisto. O sea, aplaudo el negocio para Colo-Colo. Se queda con el 15% del pase y 2.5 millones de dólares en el bolsillo. Entonces, es más, es mejor negocio que Carlos Palacios. Sí. Mucho mejor. Es mucho mejor negocio que Carlos Palacios. ¿Cuánto recibió? 2.2, 2.4 y no se quedó con ningún porcentaje. También tenía la mitad. Claro. Pero acá se queda con un porcentaje. 2,5 y te quedas con un 15. Sí, ahora sabes con quién estás negociando. ¿Cuánto puede pagar Boca? ¿Cuánto puede pagar el Inter de Beckham? Que a todo esto todavía no lo oficializa.
El último fichaje es de Tadeo Allende, argentino, cordobés, que viene del Celta de Vigo. Me imagino que tendrá que viajar. Y la última foto, por supuesto, de Lionel Messi. Ah, por supuesto. Con gorro. Miren. Se estaban entrenando, parece que hacía frío porque el gorro era de lana. Dani. Ya empezó la pretemporada del Inter de Miami y cuando le preguntaba ayer a Maximiliano Falcón fuera de cámara cuándo se sumaría a los entrenamientos, porque claro, habitualmente en nuestro país, cuando a ti te fichan en un equipo y ya se confirma, al otro día está viajando habitualmente un jugador. Acá me decía que la MLS funciona de otra manera. El contrato del jugador no pasa por el Inter de Miami, pasa por la asociación, por la MLS, es la que visa los contratos y es finalmente ellos los que dan el ok para que Maximiliano Falcón pueda justamente viajar a Estados Unidos y sumarse a la pretemporada. De hecho, lo otro que me comentaba es que acá hay un fair play financiero de la liga, porque él me comentaba, el Inter de Miami tiene muchísima plata. Claro. Si quizás hubiese querido, podría haber ofertado 10 millones de dólares por la carta de Maximiliano Falcón. Pero acá esto está regulado por la MLS, entonces no se puede gastar más un equipo que otro. Sí, más que en los fichajes, en cuanto paga por uno u otro, es sobre todo los sueldos. Y ahí hay 2 o 3 que son jugadores superestrellas que pueden pasar por ese límite salarial. Un poquito que es lo que pasa con la NBA, ¿no? Que hay un límite salarial, hay un límite por equipo, y cada dólar que se pase de ese monto tiene que pagarle lo mismo a la asociación que lo reparte a los demás clubes. Así funciona el sistema. Y el contrato que habla el Dani, que efectivamente se realiza a través de la MLS, hay muchas cosas que... A ver, miramos en menos esa liga, pero hay muchas cosas que podríamos sacar de esa liga que son de verdad muy atractivas. El no descenso no, por favor. No, eso es horrible. No. Pero algunos acá lo quieren copiar. Algunos acá lo quieren copiar. Otra vez. No sé si vaya a salir. Que nos inviten al Mundial de Clubes, también yo lo tomo. Eso lo tomo, sí, totalmente. sin duda. Pero, por ejemplo, estos temas contractuales de la MLS. La MLS visa para todos los equipos que, por ejemplo, si tú incurres en ganarte una tarjeta amarilla por ir a reclamarle a un árbitro por algo innecesario, tú tienes multa. Y esto es obligación en todos los equipos. Tú tienes horarios delimitados, tú tienes muchas cosas donde si no te descuentan dinero. Entonces, me parece que la MLS busca unificar ese criterio en todos los equipos y me parece que es súper positivo. De verdad, creo que hay muchas cosas que podríamos sacar en límite. Tengo una duda respecto a la negociación con Maximiliano Falcón, especialmente en Uruguay, Dani, porque no fueron pocos días de conversaciones que tú mismo nos has relatado con Moza y también con el entrenador. Pero acá en este cuadro está faltando un personaje que debiese haber sido por lo menos relevante, que es el gerente deportivo, Daniel Morón. Y me quiero colgar de una declaración que hizo Alfredo Stowing ayer, que él hablaba de que son más de 15 días que no se presenta a entrenar, y yo creo que si hubiera participado más la gerencia deportiva a cargo de Daniel Morón, y no haber sido manejado tan unilateralmente, esto probablemente no se habría producido. ¿Qué hay de cierto que Daniel Morón ni siquiera viajó con el plantel a Uruguay? Es verdad, es cierto. Daniel Morón, el gerente deportivo, no está acá en Montevideo. Tampoco estuvo, por ejemplo, en La Serena, como sí lo había hecho en años anteriores, acompañando al equipo en las pretemporadas. A ver, acá Daniel Morón, es cierto, ha pasado a segundo plano en cuanto a negociaciones y también a protagonismo, si lo podemos llamar visual, porque quien está llevando adelante muchas de las negociaciones en cuanto a dinero es el propio presidente Aníbal Moza, quien está hablando después de las reuniones de directorio o también anunciando fichajes, es también el actual presidente de Blanco y Negro. Acá Daniel Morón ha pasado a segundo plano en relación, por ejemplo, a lo que pasaba en años anteriores, pero acá también hay un tema de fondo. Ya en Colo-Colo está desatada la carrera política para abril para la presidencia del club. A ver, como decimos todos los años, el ejercicio de la presidencia del club, de la administración, debería durar 3 años, pero si renuncia un director, se tiene que forzar inevitablemente otra vez a una elección. Y esto va a pasar en abril. Está 100% confirmado porque desde el Club Social van a salir los directores actuales. Entonces ahí de todas maneras
vamos a tener una nueva elección de presidente en blanco y negro. Y está claro que por el bloque de Vial Ruiz Tagle es el propio Alfredo Stowin quien ya comenzó esta carrera política porque está hablando, porque está apareciendo, y de hecho ayer también llamaba la atención que hablaba Aníbal Mosa acá en Montevideo, y por otro lado en Santiago, afuera de la oficina de Alfredo Stowin, hablaba el expresidente de Colo-Colo. Entonces también tiene que ver por eso. Del lado de Alfredo Stowin y de ese bloque critican el personalismo, según lo califican ellos, de Aníbal Mosa, y por eso apuntaron a la ausencia de Daniel Morón en todo este proceso. Pero es verdad, en eso al menos yo puedo confirmarlo, que Daniel Morón ha estado ausente al menos de este proceso acá en Montevideo y de ese trabajo de la relación directa con el plantel. A mí lo que me dicen cuando he preguntado acá es que él está en Santiago cumpliendo otras funciones. Ahora, Dani, ya, una cosa es la lucha, digamos, de poder que es pan de cada año en blanco y negro. No me sorprende, no es nada nuevo, no me parece bien, pero no es nada nuevo. Otra cosa es, ¿qué rol está cumpliendo Morón en todo esto? Que es el gerente deportivo. Porque una cosa ya, Mosa quiere el protagonismo ante los medios, esa es una cosa. Otra cosa distinta es que sea Mosa el que está buscando los refuerzos, el que está negociando directamente. Por eso pregunto, el rol de Morón, ¿cuál es en estos momentos en Colo-Colo? A ver, primero, lo que yo sé es que Morón obviamente tiene un rol de gestión de gerente deportivo. Por ejemplo, cerrar el amistoso con Racing del sábado pasado tiene que ver con la gerencia deportiva. La pretemporada de Colo-Colo, las fechas, lo vio también la gerencia deportiva y quienes trabajan con Daniel Morón. Encontrar una cancha, por ejemplo, acá en Montevideo para entrenar, la hotelería, los partidos amistosos, todo eso tiene que ver con la gerencia deportiva. También recordemos que la gerencia deportiva no solamente se encarga de los refuerzos, aunque claramente en este mercado, no está entonces y en de todos operativo. los mercados de fichaje, la gerencia deportiva tendría que tener un rol muy activo. Pero yo entiendo que los que negocian en este caso son Alejandro Paul, que es el gerente general de blanco y negro, está Daniel Morón como gerente deportivo y también está Aníbal Mosa, pero entiendo que la persona que va negociando directamente, no, este dinero no lo acepto, sube más, no, esto sí lo acepto, es Aníbal Mosa, según la información que yo tengo. Está entonces como gerente de operaciones, básicamente. Sí, pero... bueno, Está viendo temas del femenino también, en Santiago. es Que se está reforzando muy bien. Tiene Sí, que también. velar por toda la línea deportiva de la institución, incluso en... Liderar el scouting, ¿no? Ah, Hay una línea deportiva en la Hay institución. harto punto. Es que ahí donde creo yo que es que... Pero es que ahí es lo le donde falta carecemos de estructura a información Colo-Colo. también. Es que está a la vista. O Está a sea, la vista. Cuando las opciones de técnicos son Subeldía y Almirón, es porque la brújula está bien perdida. No quiere decir que haya estado mal a la elección, todo lo contrario, creo que está a la luz de los resultados, que fue una buena decisión. Pero no hay una estructura deportiva que sostenga esto. Finalmente, y le pasó a gerentes deportivos anteriores, esta inexistencia de estructura deportiva en blanco y negro hace que Imagínate, termine siendo más un gerente de Pero operaciones que un gerente deportivo como pongámonos- tal que haga los lineamientos de la institución. Pongámonos en el escenario, ojalá que no, digamos, para el hincha de Colo-Colo, porque van a ser cerca de 6 millones de dólares, más o menos lo que está invirtiendo Colo-Colo en esta pasada, que no es poco. Pongamos en el escenario, por ejemplo, que los refuerzos no le funcionan a Colo-Colo. Claro. Es un escenario, ¿no? Es un escenario factible que Colo-Colo quede eliminado muy pronto en la Copa Libertadores y que no tenga un buen año en general. ¿Se podría culpar a Morón de las contrataciones? ¿Se podría culpar, o sea, se podría echar el mismo Mosa, siendo que es presidente de la institución, en caso de que perdure en el cargo? En el fondo, a lo que voy yo, cuando cada uno se hace responsable de su parcela, es mucho más fácil apuntar o Responsabilizar. pedir explicaciones en caso de que la situación no fructifere. Porque obviamente, para el lado de los buenos, cuando todo sonríe, digamos, cuando todo es luminosidad en un club, bueno, no tenemos para qué echarle la culpa a nadie de lo que está pasando, ¿no? En cambio, caso contrario, yo creo que ahí se pone un poquito más sensible la situación. Insisto, ojalá que no se dé, porque de verdad que la conformación del plantel de Colo-Colo a todas luces es bastante Pero buena mira, en relación a muchas veces en los años anteriores. hace un año era otro presidente, el Alfredo Stowin, ¿ya? Donde sí tenía protagonismo Daniel Morón Sí, pues. para las negociaciones, y dentro de las negociaciones que tuvo, como decía Gastón, Jorge Almirón, exitazo, o sea, nada que decir. Ni hablar. Arturo Vidal, no hay mucho que decir, ¿no? Lucas Cepeda, Pero Vidal llega con, a pesar de la, digamos,
Sí, pero la posición de... Apoyemos así. Está bien, pero un el diálogo director directo, claro, el llega. diálogo directo era con el gerente deportivo. Sí. Llega Lucas Cepeda. Que lo ve Almirón. Sí, pero bajo Secretaría Técnica también tiene que haber existido el apoyo. Estoy a eso es lo que- perfecto, pero lo que voy es que quien lo descubre muy entre comillas. Sí, pero tiene que haber habido Sí. también una parte de gerencia Por de supuesto. scouting. Un apoyo de Secretaría Técnica, ¿no? Que asumo que Colo-Colo la debe tener. Marce. Ahí desconozco, Dani. Lo que yo sé también es que con Jorge Almirón este mercado de pases funciona de esta manera. Claro, la gerencia deportiva puede ofrecer jugadores, pero la información que yo tengo es que los refuerzos, la gran mayoría son pisados por Jorge Almirón. Claro, que siempre los entrenadores, por ejemplo, dan el visto bueno, dan el ok para la contratación, pero acá entiendo que es Jorge Almirón Acá- quien mira y quien finalmente dice, este es el jugador. Y muchas veces le ofrecen jugadores, claro, le pueden gustar algunos, pero entiendo que en los fichajes quien tiene mayor implicancia es Jorge Almirón. Exacto, y que es lo que ha pasado Que le han con ahorrado. Gustavo Quintero, que pasó Sí. con Guede, que pasó con Héctor Y así Tapia, para con atrás. José Luis Cerro, y así para atrás, porque ¿qué vamos a hacer con Matías de los Santos, con Ramiro González, con Fabián Castillo, con Darío Lescano? Darío Lescano. Que son de este mismo periodo que estás hablando tú, Sí, pues. y con el mismo gerente deportivo. ¿De quién son? Pero Entonces, que, por ejemplo, no hay una estructura deportiva institucional. Pero ahí había otra presidencia. Que se sostenga. No, po. ¿había otra presidencia? No, po. Sí, pues. Era Stowin. Cambia todos los años. Es Stowin. Cambia todos los años la presidencia. Y anteriormente venía Hace un año siendo- era Stowin, hace 2 años era Moza, hace 3... No. hace 2 años era... Hace 2 años era Stowin, después anteriormente... Era Club Social. Era el Club Social. Vaya. Pero Y lo así, que te entonces, está diciendo Gastón es la estructura. no hay que- una no, estructura sí, deportiva eso te institucional totalmente. donde Eso es. todo queda en manos del técnico de turno. Totalmente. Ese es el problema. Y eso es un grave error. Y es por eso que yo esto no lo personalizo en Daniel Morón. No. Que en esta pasada lo dejaron afuera. Sí. Pero lo dejan afuera porque no hay una estructura deportiva. Claro. Porque si le das las atribuciones, ok, que trabaje. Pero acá se lo están bypaseando y Lo lo que está pasa es que tomando el directorio. La apuesta es muy alta, porque tú llegas a fallar y po. las caras visibles son muy poquitas. ¿Ah? Las caras visibles responsables de la. Pero en Colo Colo del fallo. siempre lo ha hecho el entrenador. O el presidente. Es que ese es el problema. po. ¿Qué es lo que hay dice una Gastón? no hay una estructura deportiva institucional. Es como Boca que está Ese es el contratando a problema. Riquelme. Perdón, Exacto. pero hacer responsable a Morón por las contrataciones que este año Colo Por Colo eso. puedan andar mal es... Eso es lo que... No se puede. Eso es lo Que no se imposible. puede, si eso es lo que Pero estamos diciendo. ha pasado de ahí hacia atrás también. Es que ese es el problema y es lo que está diciendo Gastón. Ahora, es un problema que hablamos todos los años, que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Pero, Dani, tenemos que ir con la última reacción también de Maximiliano Falcón con respecto a la muy buena entrevista que te dio ayer. Porque faltaba también la versión de Falcón sobre esta relación con los jugadores. Los futbolistas de Colo-Colo del actual plantel fueron cambiando el tono. Primero que no sabían la situación de Maximiliano Falcón. Ya el jueves pasado en la presentación de la camiseta, Esteban Pavés hablaba de esto, dijo que él se había comunicado directamente con Maximiliano Falcón antes de ir a La Serena y ya Arturo Vidal, después del partido del domingo pasado frente a Peñarol, le apuntó directamente al defensa uruguayo. ¿Le duele a Falcón estas críticas de los propios compañeros de camarín? Esto respondió Falcón. ¿Te duele lo que han dicho tus compañeros? No, a ver, pasa que es una falta grave, quiera o no. Yo soy consciente de eso. No he tenido la oportunidad de... Bueno, ahora más tarde voy a ir a conversar y tratar de despedirme de ellos y pedirle disculpas también de frente, porque más allá de que la gente se equivoca, creo que la mejor forma de hacer las cosas va de frente, disculpa, el que no me disculpa todo bien, el que me entienda buenísimo. Y nada, yo creo que obviamente con todo lo que se juega este año, por ahí se retrasan refuerzos y demás, y yo también me siento culpable de que más allá de que como solo estaban con mi tema, por ahí dejaban cosas de lado que son importantes para el club. Pero nada, en definitiva, como digo, siempre lo hice por seguir un sueño, por cumplir metas objetivos que uno se pone de chico, que a veces incluso cuando uno es cadete, como le dicen ustedes, no se lo llega ni siquiera a imaginar. Y nada, para mí es un salto grande y por eso lo tomé, nada más. Bueno, de mi parte, ya más o menos entendieron mi versión, me escucharon más o menos.
Desearle siempre lo mejor, como ustedes me lo han deseado a mí en estos 4 años. Todo el cariño que me brindaron a mí y a toda mi familia es impagable. Y algunos sabrán entenderme, algunos no, pero lo hice por un sueño. Y yo creo que mucha gente lo hubiese hecho. Y nada, espero que sigan ganando cosas. El club más grande de Chile, como siempre dije, por destrozo. Y espero que se cumpla ese objetivo que tienen este año. Siempre voy a estar ahí tratando de mirar cada partido y tratar de desearle lo mejor. Decirle de corazón que los quiero mucho y que nada, que no es un adiós tampoco definitivo. Espero que el día de mañana, si se dan las cosas del fútbol, o si podés volver o visitar el Monumental, nunca se sabe, pero acá se ganaron un hincha más y nada, mandarle un gran abrazo para todos. Y nada, agradecerle al club, a toda la directiva que lo hizo posible también, porque en una negociación siempre hay riña, siempre hay de vuelta, enojos, discusiones. Algunas cosas se hacen de mejor manera, algunas no, pero también esta vez el deseo del jugador, que siempre dicen por ahí, ¿no?, que el jugador es el que tiene la última palabra. Y como te dije, vuelvo a pedir disculpas por cómo se dio, pero nada, ahora ya está. Quería desahogarme y que la gente más o menos sepa cómo fue. Y nada, palabra de agradecimiento para todos nomás, porque gracias a Colo Colo también estoy cumpliendo este sueño. Ahí está la palabra de Maximiliano Falcón, entregando varios detalles de esta salida y repitió varias veces estos agradecimientos y también las disculpas para el hincha colocolino. Hablamos mucho de Falcón, pero también en esta reunión extraordinaria de directorio se aprobó la contratación de Salomón Rodríguez, que ya lo veníamos hablando hace rato acá en TNT Sport. Estaba prácticamente listo, faltaba esta aprobación y Salomón Rodríguez es nuevo jugador de Colo Colo, uruguayo, 24 años, estaba en Montevideo y se presentó inmediatamente a la concentración de Colo Colo. Llegó cerca de las 18 horas, los jugadores estaban entrenando, pero después ya en la cena saludó y obviamente tuvo este primer cara a cara con el plantel de jugadores. Además, lo de Sebastián Vegas, desde el lado de Colo Colo está aprobado, o sea, las condiciones del contrato y eso está listo. Ahora falta ese detalle de ya oficializar su salida desde el Monterrey de México para que pueda ser jugador de Colo Colo a préstamo por 1 año. Pero esto es cosa de horas, debería darse porque ya está aprobado. Y vamos a ver cómo se sigue moviendo el mercado de fichajes, porque creo que Colo Colo va a ser el último intento por Sebastián Villa, pese a que el Independiente de Rivadavia, su presidente, dice que no se mueve en este mercado, pero acá creo que Colo Colo también está jugando con el deseo del jugador, porque entiendo que al jugador le seduce venir a Chile, tiene una cercanía con Jorge Almirón, y ahí vamos a ver que con este dinero fresco que llegó, Colo Colo incluso no me parecería descabellado que si oferta por Sebastián Villa pueda ser un monto histórico en cuanto a transacciones. Bueno, vamos a volver con Dani más adelante. Prometo una entrevista también con más información de Colo Colo. Un abrazo, Dani, momentáneo, que estés bien. Acá nos quedamos. Por último, por favor, Rigoberto, nuestro camarógrafo, como que me estoy reencontrando con estas letras de Montevideo. Como que le tengo amor y odio. Hay fila, hay gente. Ahora eres considerado. Está haciendo fila para subirse. Dani, di que tiene que tener. ¿Te arriesgarás? A ver, justo ahora que no se ha subido nadie. Dale, Ya, dale. a ver. No, es que ahí va alguien, Va una señora, le vaya a arruinar la foto. Recién un segundo. Se subió. Bien, lo practicó. Muy bien. ahora sí. Ahí sí. Bien, Dani. Ahora sí. Como recaudo. Hay fila de fotos. ¿Ven que en mala leche el director me dice por interno, paséate saltando por todas las letras? No, se pasó. No, se pasó. Se enojó, ya. Se enojó Dani Arrieta. Bueno, ahí en Montevideo presente y vamos a volver con Dani con información y entrevista. Pero